la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre,
te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Permaneced de pie para recibir la bendición con el Santo Evangelio. Queridos sacerdotes concelebrantes, querido diácono, queridos hermanos y hermanas en el Señor, que os dais cita en esta celebración eucarística en nuestra catedral, que ayer comenzaba las celebraciones de su 5º centenario. Visibiliza a la Iglesia de Cristo presente en nuestra diócesis, la Iglesia de Granada, de la que todos formamos parte, siendo piedras vivas, como nos dice el apóstol. Y en este domingo 5º de Cuaresma, ya el último domingo de este tiempo especial que nos prepara para las celebraciones de la Pascua del Señor, ¿qué nos trae la palabra de Dios? Nos habla de Jesús como la resurrección, como la vida del hombre. Él mismo nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es nuestra vida. Nos han precedido estos domingos que a lo largo de Cuaresma, en este itinerario bautismal, en que los catecúmenos que van a recibir el bautismo en las fiestas pascuales se preparaban y se preparan para recibir la salvación. Hoy tocaba y toca los escrutinios. Le preguntaban a los que iban a ser bautizados, les preguntan sobre sus renuncias, sus intenciones a la hora de asumir los compromisos cristianos, la vida en Cristo. El primer domingo, vuelvo a recordar, de Cuaresma eran las tentaciones para decirnos que la vida es lucha, que ser fiel a Dios, ser fiel a Cristo supone una lucha del hombre contra el mal, contra el maligno, pero Cristo ha vencido. El segundo domingo veíamos la transfiguración para que tomáramos conciencia, y los que van a ser bautizados, de que Dios nos anticipa la gloria futura, de que en Cristo al que seguimos se cumplen la ley y los profetas. No seguimos a un personaje más que se nos pierde en la noche de los tiempos, sino al Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. El tercer domingo veíamos el diálogo de Jesús con la samaritana. Jesús que se acerca y le pide a esa mujer del agua del pozo de Sicar, pero sobre todo es ella la que tiene necesidad de Cristo, que es el que nos da la verdadera vida, nos da su Espíritu. El cuarto domingo veíamos también cómo vamos avanzando en ese itinerario hacia Cristo. Y hoy ya en este domingo nos muestra la resurrección. Si el domingo pasado era la curación del ciego de nacimiento y Jesús se presenta como la luz del mundo y exige un acto de fe en cada uno de estos domingos que nos traen los textos del Evangelio de Juan. El domingo pasado se encuentra con el ciego de nacimiento al que ha curado
y le pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea? Lo estás viendo. Creo, Señor. Hoy en este domingo vemos por una parte como Marta hace una confesión de fe. Y vemos como al final del texto que ha sido proclamado, aquellos paisanos que van a ver la resurrección de Lázaro y la contemplan, nos dice el evangelista que creyeron en Jesús. La fe es lo que nos pide el Señor permanentemente, que es un don de Dios, pero al mismo tiempo es una respuesta del hombre. Y hoy Jesús se presenta como vida, la vida con mayúscula. Tarda en ir a ver a Lázaro, y cuando llega ya está muerto. Y se produce ese diálogo que hemos escuchado entre Jesús y Marta. Marta le reprocha a Jesús que haya llegado tarde. Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Es el enojo del ser humano ante la muerte, ante el hecho del dolor de la muerte, de la separación, de la aniquilación. Es la rebeldía permanente que nos produce la muerte, cuando la sentimos especialmente en los seres queridos o en los inocentes, cuando nos enfrentamos con ella, nos produce esa rebeldía y esas preguntas esenciales en el ser humano. ¿Por qué la muerte, Señor? ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué la desaparición? ¿Por qué se corta una vida? Incluso la muerte de los seres queridos que ya por los años y por ley de vida es esperable un final, nos produce un desgarrón. Marta se queja ante Cristo. Y es la queja del hombre. Dios tiene también un libro de reclamaciones. Es el grito de los atribulados que nos expresa la Sagrada Escritura en los Salmos. El mismo Jesús en la cruz presenta el grito más desgarrador que resume el grito de la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la Escritura nos lo conserva en la lengua aramea. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la muerte no es el final. Y Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta responde con una respuesta de libro, de creyente judío. Ya sé que la resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. No es una idea, no es un futuro sin más, no es algo indefinido, no es algo aplazado. Jesucristo es la vida y es la resurrección. Por eso dirige esa mirada de Marta hacia el mismo Jesús y le pregunta, ¿crees esto? Y te lo pregunta a ti y a mí, en esta sociedad nuestra que esconde la muerte, a pesar de que hay más muerte que nunca, más violencia, pero la hemos espectacularizado. Pensamos que la muerte solo está en las películas, está en la ciencia ficción, está en los informativos, lejos. Pero la muerte es real. La muerte está a nuestro lado. La muerte nos toca y nos llega al corazón en los momentos difíciles, sobre todo la muerte de un ser querido. Pero nuestra civilización obvia la muerte, la esconde, incluso la embellece. En esta sociedad del bienestar nos conformamos en que estén bien hasta los muertos y pensamos con el consumismo como clave. Pero la muerte no la afrontamos con un sentido de esperanza. Se ha perdido la fe en la resurrección. Muchos cristianos no creen en la vida eterna, que confesamos al final del credo. Creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. Vivamos que mañana moriremos. Apaga y vámonos. Todo de tejas para abajo. No se piensa. Incluso en la prédica, muchas veces por nuestra parte, cuando tenemos un funeral, lo que hablamos es casi de una canonización del finado, del difunto. Pero ¿y en la vida eterna? ¿Y en las verdades del más allá? ¿Y en eso que da sentido y que nos hace superarnos
ante las dificultades, porque nuestra vida no termina aquí, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. A nosotros también nos pregunta Jesús: ¿crees en mí como en la vida eterna? ¿Crees en mí como en la resurrección y la vida? ¿Crees que yo te voy a resucitar? Que el final no es la corrupción de un sepulcro, sino la espera de la resurrección definitiva, y después de la muerte, si se ha vivido como Dios nos pide, y del juicio misericordioso de Dios, es la vida eterna. ¿Crees y esperas la resurrección final, en que Cristo aparecerá como juez y Señor de la historia, como nos lo muestra en el Evangelio? No podemos pegar esas páginas del Evangelio. No podemos vivir un cristianismo de tejas para abajo. San Pablo ya ponía en guardia y nos dice que los que no creen en la resurrección de los muertos tampoco creen en la resurrección de Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, somos los más tontos de los hombres, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque nuestra vida entonces no tendría sentido. Si solo vivimos de tejas para abajo, si nuestro cristianismo es un buenismo, es una especie de ONG, si no pensamos más allá del final de la muerte, si no tenemos esa esperanza que da sentido a la búsqueda del hombre hacia una plenitud que anhela toda su vida, si no buscamos esa belleza con mayúscula que es Dios, esa bondad que es el amor infinito de Dios, que se define a sí mismo como amor, y que nos dice San Juan en su primera carta: nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él, porque Dios es amor. Si nosotros no nos damos cuenta de que vamos buscando la verdad, que somos una pregunta en la historia cada uno, y como colectividad, como humanidad, también buscamos una plenitud, buscamos la verdad, buscamos respuestas, que solo Dios las tiene, es más, que Él mismo es la respuesta. Cuando ese anhelo del ser humano queda sepultado de tejas para abajo, lleno el corazón solo de cosas, o en esta cultura nuestra que es cultura de la muerte, que incluso justifica la muerte legalmente de un ser inocente en el vientre de su madre y lo declara inconstitucional, como en nuestro país. Cuando se prepara el suicidio asistido envuelto en unas iniciativas legales que hace de un verdadero corredor de la muerte la enfermedad terminal, o las enfermedades o la vejez, posibilitando el suicidio. Cuando una sociedad así ha hecho de la violencia una especie de ley de vida que se implanta en nuestro mundo, necesitamos reivindicar el papel de la vida, pero de la vida con mayúscula también, que solo se gana cuando sembramos en este mundo la vida según Dios, la vida en el Espíritu. Estamos llamados, queridos hermanos y amigos, a vivir como gente que espera la resurrección. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, tú y yo que creemos en Él, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees en la vida eterna? ¿Crees en la resurrección? No en una reencarnación, no en orientalismos al uso, no en una especie de nirvana, no en una especie de recuerdo que pervive, sino en esa resurrección de este cuerpo nuestro que enterramos en debilidad y pedimos que Dios lo resucite en fortaleza, decimos en la liturgia del funeral. San Pablo hoy en la carta a los romanos nos dice: los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive para la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en nosotros. Queridos hermanos, a nosotros también como a los catecúmenos, a nosotros también como aquellos que fueron a ver, quizás por curiosidad, a Jesús de Nazaret en Betania, llevado ante el sepulcro de Lázaro, que ya olía su cuerpo.
y que resucitó porque Cristo lo devolvió a la vida, también nos pregunta Jesús: ¿crees esto? Que Santa María, Madre nuestra, Madre del resucitado, nos ayude. Que nuestra vida, a ese Jesús que llora por su amigo como hombre, pero lo resucita como Dios, nos haga a nosotros también tener una fe firme en la resurrección, vivir como aquellos que esperan la resurrección y anunciarla a nuestro mundo, muchas veces tan oscuras por la cultura de la muerte. Así sea.